Entonces desde ahí en adelante Pablo obedece, se somete. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya no era el prepotente, ya no era el soldado. Ahora era un pobre ciego que se humilló, que Dios lo humilló. Pero de ahí lo levantó y le dijo: anda a Damasco, allá te espera Ananías, un gran siervo de Dios. Y allí vas a recibir la vista. Y Dios hizo como lo dijo, porque Él promete y cumple. Él habla y se hace. Y ahí es donde llega al lugar donde está Ananías esperando. Señor, tú sabes lo que ha hecho este hombre y lo que hace, anda castigando. No te preocupes, lo quiero a Él para grandes cosas. Haz lo que yo te mando. Y de ahí, cuando pone las manos sobre sus ojos, Ananías caen escamas de sus ojos y devuelve la vista. Pero al recuperar la vista, él no se devolvió a la autoridad que era, sino que se sometió al poder de Dios. Sí, aunque fuera lo que fuera, aunque le dijeran: ahora voy yo a trabajar con los que yo castigaba, voy yo a trabajar con aquellos que yo llevaba a la cárcel. Ahora es diferente, estoy en el lado opuesto de donde estaba. Amén. Así a nosotros, el Señor nos hizo lo mismo con nosotros. Nos sacó de aquella inmundicia cuando muchas veces nos burlábamos de los hermanos o decíamos: estos canutos, como se dice vulgarmente, no hayan que hacer. Pero un día llegó el Señor a nuestras vidas y nos humilló. Tuvimos que clamar a Él y Él nos escuchó y cambió nuestra vida. Y ahora estamos en el lado de Jesús, llamando a aquellos que deambulan perdidos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la trayectoria de Pablo es tan hermosa, tan bonita, sus obras, sus predicaciones, las iglesias que fundó, solo bendecido por el Señor y acompañado por algunos que encontraba y se convertían al Señor. Fundaba iglesias en distintos lugares y en muchas partes lo castigaban, en otras partes lo llevaban preso, en otros lugares lo invitaban a compartir la mesa. Pero ahora nos encontramos con un Pablo que está preso. Pero está presa su carne, su espíritu está libre. Y de allí escribía cartas a distintas iglesias, a los efesios, cuando les recomienda a los efesios que se pongan las armaduras de Dios, que calcen el evangelio, que calcen sus pies con el evangelio, con el apresto del evangelio, que en el yelmo de justicia esté sobre sus cabezas, y que la espada, que es la palabra de Dios, esté siempre empuñada en la mano de ellos y de nosotros también. Les recomienda en esas cartas y les dice: honra a tu padre, a tu madre, porque tus días serán alargados sobre la tierra. Tantos consejos que le entrega a los diferentes hermanos de Tesalonicense, de Colosas, de Galacia. ¿Cuándo los Gálatas turbados? Porque llegaron otros con otras doctrinas, llegaron otros con otras ambiciones. Y Pablo ya tenía establecida una iglesia allá en Galacia. Y vuelve él y se da cuenta que está todo transformado, porque vienen falsos profetas ofreciendo otras cosas. Y allí donde Pablo le dice: ¿Quién les turbó? ¿Quién los provocó para hablar de otro evangelio? Porque no hay otro evangelio.
Solo hay uno, el que yo le he entregado, el que Cristo me entregó a mí. Y ese evangelio es el único evangelio, el que yo conozco y el que usted conoce. Y el que viene con otro, si un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea maldito, anatema. Con otro mensaje engañador, sea anatema. Hasta eso, al extremo de maldecir, llegó Pablo para defender esta causa gloriosa del evangelio, porque estaban destruyendo un pueblo. Entonces, era ardua la tarea, y él no se cansó para tener palabras tan importantes de llegar a decir a los hermanos y a todos aquellos: sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Qué bendición que tenía Pablo. Él se consideraba un imitador de Jesús, tratando de hacer lo mejor posible para que el evangelio abarcara todas las regiones donde él iba a predicar: en Asia, en Europa, en Egipto, continente africano, y en todas partes quedó sembrada la semilla del Señor. Entonces qué lindo es cuando él dice: sed imitadores de mí. Les recomienda para que ellos también hagan la labor que Pablo hacía. Él, en su debilidad o en su prisión, se levantaba para decir: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. ¿Qué razones tenía él? Muchas, porque Cristo era el que lo ayudaba, era el que hablaba con él, era el que donde iba y plantaba la semilla crecía y se agolpaban los hombres y las mujeres. Reprendía a los demonios y los demonios huían. Esa niña divina que era el sustento de sus padres, y Pablo vio que estaba un espíritu inmundo en ella y lo reprendió, y se acabó el espíritu de adivinación. Se acabó. Entonces los padres reclamaron y lo fueron a acusar a las autoridades. Y aquí viene el tormento para Pablo y Silas. Son llevados presos, son guasqueados con vara, su ropa se tira y se van a la cárcel, el calabozo más seguro, allí presos de pies y manos, encadenados. Solo había gozo, solo había alegría, no había dolor en su cuerpo. Su espíritu estaba contento, porque cuando el Señor los mandó a Macedonia, los mandó Él, porque ellos querían ir a Asia. Pero allí en el sueño de la noche un macedonio le dijo: Pablo, ven a entregarnos el mensaje, ven a hablarnos de la palabra de Dios. Y obedeció Pablo, porque era dirigido por el poder de Dios. No llegó y partió donde él pretendía ir a Asia, sino que obedeció a la voz del Señor para someterse a ellos, a ir a anunciar allí a los macedonios este evangelio. Y por las obras, por reprender ese demonio de adivinación, fue llevado preso. Y ustedes conocen la historia, que allí en la cárcel clamaron a Dios, cantaron al Señor, y los muros se comenzaron a caer, las cadenas se cortaron y quedaron libres, las puertas se abrieron y quedaron libres. El carcelero se quería matar porque él era el responsable de esa prisión. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces, de alegría, con júbilo, el carcelero dice: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo con Silas le dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, después de ese sufrimiento, después de esa prueba, viene la bendición. Después de esos palos, de esos huascazos que le dieron, de esa prisión, viene la bendición y se convierte el carcelero con toda su familia, se convierten los que estaban presos en la cárcel y fueron todos bautizados. Ahí viene la bendición después de la prueba, después de la dificultad. Aleluya. Entonces razones tiene Pablo para defender el Evangelio, defender esta causa, porque fue acusado en varias oportunidades y ahora lo vemos ante Félix, defendiendo esta obra, defendiendo esta causa. No él no se defendía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Félix era un hombre sobornador que coimeaba, que era mentiroso, que hablaba con Pablo. Aquí lo vemos hablar con Pablo y con lisonjería. Pero Pablo se da la vuelta y le manda la puñalada, traicionándolo con mentiras, con lisonja, con tantas cosas que usaba la autoridad para quedar bien con Pablo, pero también quedar bien con los que estaban a su alrededor. Entonces, ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros pasamos por la prueba? Y ahí se nos cae el ánimo y cuesta levantarse. A estos hombres no se les cayó el ánimo, cantaban, oraban al Señor, glorificaban a Dios. Y la respuesta más grande que levantó más la vida espiritual, ver a ese hombre libre, preso, al hombre perdonado, bautizado, con su familia, los presos también. Entonces, esto nos da una enseñanza a nosotros. Que en la prueba no decaiga ninguno. Cante alabanza al Señor. Ore al Señor. Allí en Tesalonicense lo dice: orad sin cesar. Cantar alabanza al Señor. Y hacerlo de corazón, con gozo, con gratitud. Por eso, estimados hermanos, las autoridades muchas veces que quieren detener al pueblo de Dios, quieren ponerle alto, no lo pueden hacer porque ¿qué están haciendo? Están deteniendo el poder de Dios y ese poder nunca lo van a poder detener. A nosotros nos pueden llevar presos, pero el poder de Dios está libre, el Espíritu de Dios está libre y continúa avanzando. Aquí en la palabra de Dios, Pablo ya se llama para ser interrogado y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Él quería escuchar otras cosas que le agradaran, pero Pablo habló de la verdad de Cristo, habló de este dominio propio que es tan importante para la vida del cristiano, el no dejarse llevar por otras cosas, sino dominarse a sí mismo, para poder encontrar agrado en la presencia del Señor. Yo no puedo ir caminando y si algo me llama la atención, salirme de este camino e ir a seguir otra cosa. No, tengo que tener un dominio propio para
lograr la meta que está ya más allá del sol, donde está el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Son cosas importantes que nosotros debemos dominar, no dejarnos llevar por la avaricia o por la ambición. No, hay que trabajar hasta el día domingo para poder tener. No, el Señor a nadie le falla. Todos los días está proveyendo. Yo no entiendo el día, nosotros sabemos que el día domingo es el día del Señor. Y ese día para mí es sagrado. Tengo que estar en la casa de Dios. Tengo que estar donde el Señor me ha ordenado que esté. Pero el consumismo, la ambición y tantas otras cosas que nos distraen y que nos llaman la atención para poder comprar algo más. Y aquí es donde yo me detengo un poquito. ¿Qué más quiere comprar, hermano? ¿Qué más queremos comprar? ¿Cómo está el ropero suyo? Ya no hay más que echarle. ¿Cómo está la despensa? Tiene de todo. Los zapatos están nuevos y se compra ropa más. Porque malicioso hay que tener zapato interno nuevo. Entonces, si trabajo el domingo, trabajo hora extra, voy a lograrlo. ¿Y por qué el día domingo? ¿Por qué las horas extras cuando los martes y jueves hay servicio? ¿No gano más aquí que allá afuera? ¿No logro más beneficio aquí que allá donde me tientan? Dominio propio. Y fuera de estas tentaciones de consumismo hay otras tentaciones más graves que hoy día están a la orden del día. Tentaciones donde caemos en el engaño, en la maldad, en mirar para la carnicería cuando en la casa tenemos a quien mirar. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿para qué buscamos la perdición si ya Cristo nos recogió para llevarnos a la vida eterna? Nos salvó, nos perdonó, y como nos perdonó debemos de orar para estar limpios de alma, cuerpo y espíritu, y ponernos esa anteojera para no mirar para ni un lado. Amén. Y esa bendición es suya y mía también, y yo debo de conservarla. ¿Para qué la voy a perder de así, de un porrazo? No cuesta nada. Y por Dios que cuesta para levantarse. Por eso Pablo, repito, dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. A Cristo no lo tentó ni el diablo, a Pablo tampoco. Bendito sea Dios. Por eso, estimados hermanos, ¿quién me apartará? Son palabras del apóstol Pablo, del amor de Dios. ¿Quién me apartará? Ni lo alto ni lo bajo. Nada. Nada me apartará del amor de Dios, porque sé que con Él estoy seguro, sé que con Él soy salvo, sé que con Él no me va a faltar nada. Amén. Entonces Pablo defiende la obra, la defiende no su persona, sino que defiende lo que él ha vivido con Cristo. La obra del Señor, ve la realidad de haber fundado iglesias en tantos lugares, de haber escogido a hombres para que trabajaran con Él, de haber llamado y adiestrar a este joven Timoteo y decirle que nadie te tenga en poco tu juventud. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Nada te ambicione y te lleve por otros caminos que vaya a perder, vaya a tropezar. Y Timoteo obedeció, porque fue educado por su abuelita y por su madre, que eran cristianas.
Y él nunca miró para otro lado, sino que miró a Cristo, a Él, y habló verdad, predicó la verdad de Jesucristo. Entonces, eso condenaba a los hijos de Dios, el predicar de un Cristo resucitado, el predicar de un Cristo que salvó y que perdonó el pecado de la humanidad, el hablar de esto tan hermoso que los hombres del mundo no lo entienden, pero nosotros lo entendimos hoy por misericordia. Yo alabo al Señor por esta bendición. Hay un versículo también bien importante de los que leímos, en que dice la palabra de Dios, el versículo 16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué lindo es servir al Señor con una conciencia limpia, con una conciencia que usted no se sienta castigado por haber salido de lo que Cristo le ha concedido. Con una conciencia limpia yo le sirvo al Señor, y donde me pare voy a mirar de frente, donde me pare voy a saludar mirando a los ojos, porque mi conciencia está limpia, mi conciencia está clarísima, porque yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios que sabe lo que estoy haciendo, a un Dios que todo lo escudriña, todo lo descubre y todo lo conoce. A ese Dios, si yo tengo mi conciencia limpia, me presento con alegría ante Él y alabo al Señor, porque nunca voy a dejar de glorificar a Dios, nunca voy a dejar de decir lo que Cristo ha hecho en mi vida, y que lo que Cristo hizo en mi vida nadie lo ha podido hacer. Entonces, ¿cómo voy a cerrar mis labios? ¿Cómo voy a andar haciendo cosas que no corresponden si mi conciencia tiene que estar limpia para alabar al Señor? Para poder hablar de este dominio propio, para poder hablar de la justicia, tengo que hablar con soltura, con gracia, con esa sabiduría que Cristo me da. No tengo nada que esconder. Siempre soy transparente. Siempre. Y esa transparencia me tiene en el lugar donde estoy. Sí, y me puedo presentar en cualquier parte con esa conciencia limpia, sana, porque Cristo hizo vida en mí. No he perseguido nada, nací en la iglesia, fui ungido como pastor, porque la obra de Dios, porque Dios me honró, Él me honró, yo no lo pedí, Él me honró, me mandó al Perú, honrado por Él, no perseguí esas honras. Serví 6 años en el Perú, en Chile, me honró como presbítero mayor, me honró como jefe de sector, me honró como jefe del departamento de comunicaciones, y todos esos pergaminos a mí no me sirven de nada si yo no le sirvo al Señor con una conciencia limpia, con una conciencia sana, con transparencia. No me sirve de nada si yo hago todo lo contrario, andar rajuñando para lograr obtener un cargo. No, eso no me sirve. A Pablo nunca le sirvió ni una de esas cosas, porque él trabajó, luchó y honró a Dios, y lo pudo defender con altura de miras, con gracia, con sabiduría, porque él sabía que tenía un lugar no aquí en la tierra, allá en el reino de los cielos. Y si yo voy con mi inmundicia aquí en la cabeza, tendré entrada al reino de los cielos. ¿Me admitirá el Señor? Si voy con esa pudrición aquí en mi mente, ¿me permitirá el Señor llegar a ese lugar?
De ninguna manera. Él me va a recibir cuando yo reconozca mis faltas, cuando yo reconozca mis errores y con una conciencia limpia trabaje al Señor con dedicación, con soltura y con altura de mira y con esa gracia que nunca falta, que Dios la concede por misericordia. Amén. Somos depósitos, somos vasos en que Él deposita esa bendición en nosotros. Y ese vaso tiene que ser de honra para Dios. Y Pablo fue un vaso de honra. Que Dios bendiga su palabra y la grabe en lo profundo de nuestro corazón. Este mensaje estaba en la escuela dominical hoy día. Y yo alabo al Señor por poder entregárselo a ustedes. Y con libertad. Con libertad. Así que para Dios es la honra y es la gloria. Desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga.